Por favor, les pido si ponemos nuestros celulares en silencio y no tener interrupciones o ruidos raros durante nuestro servicio. Y también, por favor, les voy a pedir para que vayan ubicando la lectura del día de hoy, que estamos leyendo Lucas, capítulo 22, y vamos a leer versículo 24 al versículo 38, para que vayan buscando en sus Biblias o en sus celulares. Y si alguien necesita una Biblia, en la mesa donde tenemos el café hay Biblias y la pueden tomar con toda libertad y con toda confianza para que podamos comenzar. Vamos a darle la bienvenida también a nuestros hermanos, amigos, familias que nos ven a través de Facebook, de YouTube, y esperemos en Dios que este servicio llegue a esos corazones y a esas personas en las cuales hay rechazo por conocer, por saber de Dios, pero sabemos que Dios es omnipotente y que Él todo lo puede, y que nosotros hagamos lo que nos corresponde, para que si nos ponemos de pie y podamos dar inicio con la lectura. Lucas 22, versículo 24 al 38. Hubo también entre ellos una disputa sin alforja y sin calzado. ¿Os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas que pasemos. Siempre esas pruebas van a ser para madurar, para tener siempre esa fe en Él y esa confianza, porque Él nos promete y nos enseña que va a haber un rey, que se digan, que se enseñen y que se hablen en este servicio y en todas las iglesias que están por comenzar o que ya han comenzado también ese servicio, se predique y se exponga la palabra de Dios. Por todas estas cosas, Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y bien, hermanos, vamos a continuar con unas alabanzas a nuestro Padre. Buenos días, hermanos. Pues hay muchas cosas por las cuales agradecer, entre ellas que el Señor nos permite cumplir un año como iglesia, y no importa las circunstancias, las pruebas que estemos pasando, hay que dar gracias de todo corazón. Porque a su Hijo Jesucristo
Bien, hermanos, queremos felicitar a nuestra hermana Laura Hernández de Gallegos, que cumple años el 18 de este mes. En un rato le daremos un saludo, un abrazo, o de lejos, y que Dios la siga bendiciendo y pues que siga caminando con el Señor y apoyando como hasta ahorita. También queremos compartirles los avisos del día lunes, que siguen los estudios de Viviendo como Iglesia vía Facebook a las 7 de la noche. Los martes tenemos el tiempo de oración en 3 horarios distintos: 7 de la noche, 8 de la noche y 9 de la noche, para que nos conectemos y podamos hacer esa labor, ese trabajo con todos nuestros hermanos. El miércoles tenemos el estudio bíblico. Ustedes ya lo conocen algunos, vino y estuvo con nosotros el miércoles, de la Iglesia Bíblica Gracia de Dios, allá en Chalco. Allá, hermanos, literalmente, se los puedo decir yo porque conozco a mi hermano, tienen una casa, tienen una familia, que siempre, cuando anden por ahí perdidos, pueden acudir ahí, preguntar. Seguro que mi hermano es un hombre de Dios, hospedador. Ahora que estuvimos con él en su aniversario hace unos meses, nos venimos, hermano, esta pancita que tengo es desde ese tiempo, no crean que es porque hoy como mucho. Se aprieta, ¿no? Ahí está. Ya se bajó. ¿Se bajó? Pero ahí está. Bien, pues muy buenos días. Que Dios les bendiga a todos. Y en verdad que pues es un honor poder un honor y un gran privilegio poder estar aquí, y más que nada es siempre un honor que el Señor nos permita compartir su palabra. Es lo más importante y es la razón por la que estamos aquí, para escuchar su palabra, para recibir instrucción, para ser consolados, depende de lo que... Bendito Padre, gracias por este tiempo, tómenos en sus manos, pedimos su dirección, que su Espíritu Santo sea en mi boca, que su Espíritu Santo sea en cada corazón de todos quienes estamos aquí, y permita, Señor, que podamos recibir su palabra, podamos atesorarla en nuestras vidas, en nuestros corazones, que podamos aplicarla, Señor, que podamos vivirla en nuestras vidas cada día. Ayúdenos, Señor, a marcar una diferencia siempre, Señor, como hijos suyos. Ayúdenos a caminar de manera digna como usted manda, Señor. Pedimos su dirección en este tiempo, que su Espíritu Santo sea con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Como decía mi hermano Jaso, sí, vengo de aquel rumbo donde abundan las aguas, Chalco, muchas inundaciones. Pero sí, amados hermanos, cuando anden por allá y se requiera de algo o simplemente sea de visita, bienvenidos. Bienvenidos ahí en Chalco. Aquí nuestro hermano tiene nuestra ubicación, creo con gusto igual se les facilitará. Lo que se requiera, ahí estamos para servirle a nuestro Señor y a sus hijos. Mi tema hoy lo he titulado... Es un tema que, bueno, hasta lo puse en letras rojas, y yo diría que es como una salida o la única salida de emergencia, y mi tema es: si no te arrepientes, morirás. Sí, ese es mi tema, y en verdad que es la única manera, y creo yo, bíblicamente, de llegar al cielo.
sin arrepentimiento no hay salvación. Ustedes recuerdan ahí en San Juan capítulo 3, cuando el Señor confronta a Nicodemo. Recuerdan, si no hay nuevo nacimiento, ¿qué dice ahí el texto? No hay cielo. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. De modo que reitero mi tema, si no te arrepientes, morirás o serás destruido. Esto lo vamos a ver en Lucas 13, del 1 al 5. Y vamos a dar una breve introducción. Lucas se dice que es uno de los libros más hermosos que existe. Esta es la frase de alabanza y de valoración que hace un crítico francés acerca de este libro de Lucas. Un maravilloso libro. Médico de profesión, antioqueño de raza, no hay duda en cuanto a su paternidad. Queda claro que entonces es un libro dedicado igual a Teófilo, y por el estilo de redacción, Lucas y Hechos son el mismo autor. Bien, ahí vean, vamos a darle lectura cuando son porciones pequeñas. Es ideal dar lectura a esas porciones, pero cuando son porciones muy extensas, muchas veces es recomendable para todo predicador comenzar en el tema, porque muchas veces el tiempo es importante. Bien, Lucas 13, verso 1, lean ahí conmigo, síganme ahí con su mirada. Todos traen Biblia, ¿verdad? A ver, Biblias arriba. Todos. Alguien viene desarmado. Venimos a la iglesia, hermanos. Debemos venir con Biblia. Venimos a estudiar las Sagradas Escrituras. Debemos traerla. ¿Sale? Así es que, bien, leamos ahí 13:1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Verso 2. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Dice, antes si no os arrepentís, ¿qué dice? Todos pereceréis igualmente. Así es que vamos a... aquí esta porción nos presenta dos calamidades o dos accidentes, ¿sí? Calamidades, creo, tenemos muchas cosas en nuestro país, en nuestro mundo. Por ejemplo, en 2019, un ciclón Idai en Mozambique. 2019, según la Organización Mundial de la Salud, informó oficialmente acerca del actual brote de enfermedad COVID-19, que fue notificado por primera vez, ustedes saben, en Wuhan, China, el 31 de diciembre del 2019, que creó psicosis e incertidumbre en las personas, confusión y cientos o miles de decesos en el mundo por esta situación. Como haya sido, fue una realidad los daños que trajo todo eso, que desde mi perspectiva no tuvo la fama como nos la hicieron creer en televisión, pero bueno, causó muchos estragos de muchas áreas. Así es que en el 2020, por otro lado también, inicios de 2020 igual resultó bastante movido, desde la posibilidad de una tercera guerra mundial hasta grandes incendios e inundaciones.
El mundo entonces parece no tener descanso. Pandemias, hambres, plagas, enfermedades incurables, volcanes en erupción. Sumando a esto afectaciones climáticas, producto de las consecuencias del cambio climático. Y por ende, una prueba de que esto es real. La naturaleza parece no dar tregua. Y como si de venganza se tratara, los desastres naturales cada día son más en nuestra actualidad. Así es que terremotos, sismos, erupción, como ya lo dije, hace exactamente en septiembre del mes pasado, 2 movimientos de tierra. Y es impresionante, ¿eh? Vamos a analizar esto. Yo veía como una vecina con sus hijos allá enfrente, estaba la tierra moviéndose, salen sus 3, 4 hijos, sale ella y se plantan a media calle, abrazan a los niños y ahí están llorando. Y pasa todo y continúa su vida de pecado. Sí, lamentable, ¿eh? Pero bueno, esto solo por mencionar algunas cosas. No ha sido fácil hasta hoy. Esto es a nivel mundial ya. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿por qué el Señor permite catástrofes, tantas muertes? Bueno, algo similar está pasando aquí en Lucas. 2 catástrofes. Dos catástrofes y, bueno, 2 acontecimientos. Hoy estudiaremos, mis hermanos, 2 acontecimientos que nos llaman al arrepentimiento. 2 acontecimientos que nos llaman al arrepentimiento. Veamos el primero, la muerte de los Galileos. Versículos 1 al 3. Y dice ahí el verso 1. Dice, en este mismo tiempo, estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Las personas, según el versículo, se acercan a Cristo, le cuentan acerca de la muerte de unos Galileos, probablemente asesinados por Pilato mismo, quien estaba y era hostil en contra de los Galileos. Estaban en contra de los Galileos. Esa historia trágica se relata de manera breve. No hay mucho informe acerca de esto. Por otro lado, los Galileos habían acudido a Jerusalén para adorar en los tiempos de que Pilato gobernaba, quien había ordenado que fuesen muertos. Es decir, yo creo, los cuidaron, los vigilaron, esperaron el momento en el que estaban ofreciendo sacrificios, y en ese momento los cercaron los soldados, se acercaron a ellos, sacaron sus espadas y ahí los asesinaron. Esto quizás es lo más probable de cuando dice el texto que la sangre se mezcló con los sacrificios que ellos hacían. O sea, la sangre de los Galileos con la sangre de los sacrificios que ellos ofrecían. Ahora, razones del por qué los asesinaron, hay varias. Quizás porque eran seguidores de un tal Judas de Galilea, quien hacía más de 20 años, según historiadores, que enseñaba que los judíos no deberían someterse ni pagar tributo a los romanos. Eso está en Hechos 5:37. Dice, después de se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo,
pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Es probable que pertenecieran a este movimiento de este hombre agitador que traía multitudes de seguidores. Pero murió al final y todo se acabó el partido, digamos, ¿no? Bueno, y otra razón, pues por su oposición al hecho de pagar tributo, como ya lo decía. No hay muchos informes, como ya lo mencioné igual. Lo que sí sabemos, por lo que leemos ahí, es que Pilato era insensible hacia el pueblo judío. Como haya sido, las razones que hayan sido estas personas fueron asesinadas. Pero en esos tiempos, el pensamiento judío era que esos galileos que habían sido asesinados habían cometido terribles pecados y que su muerte era señal de que el Señor hizo juicio contra ellos. Ese era el pensamiento que predominaba en aquellos tiempos. Le pasaba algo a una persona, moría de manera inmediata y de manera muy cruel, muy fea. De inmediato pensaban, algo hizo. Algún pecado tremendamente grande cometió y Dios ya hizo justicia. Sin embargo, el Señor Jesús rechaza esa costumbre, ese pensamiento judío, y enseña que la muerte puede venir a cualquier persona en cualquier hora y de la forma que no sabemos. Vean qué dice el versículo 2. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Vean cómo se expresa el Señor. Conoce a su audiencia, ¿no? Conoce a sus oyentes. Sabe lo que están pensando. ¿Y qué les dice? No es así. Están equivocados. Es como si les dijera a estos galileos que ahora mismo ustedes vieron que murieron, no crean que murieron porque eran peor que ustedes o por el resultado de su grande pecado, que su muerte fue un castigo divino. Vive ese mal pensamiento y les corrige. Bueno, aterricemos un poco para nosotros alguna aplicación que podamos practicar y pensar en esto. Pensamiento judío, o muchas veces otros dicen, gracias al Señor en las Torres Gemelas. ¿Qué estás diciendo? ¿Que merecían morir? Es un mal pensamiento, porque por misericordia debemos rogar, y no solo por aquellos. Entonces, la realidad es que debemos comprender que lo que ocurre en enfermedades en tu vida, en tu familia, en pandemias, en sequías, en hambre, en toda clase de calamidad, accidentes, en tu familia, en tu sociedad, en el mundo, no es otra cosa que un llamado urgente a que te arrepientas de tus pecados. Mi tema lo he titulado, ¿cómo se llama mi tema? Urge que te arrepientas. Que no es así como ellos creen, y les advierte y les llama. Y lo explica en el versículo 3. Arrepentirse significa cambiar la mente, la conducta, cambiar de manera de pensar constantemente.
es ir desechando. Aún así, seguir pensando es no conocer al Señor. Mucho recuerdo a nuestro amado profesor Luis Contreras, él decía, cuando vemos en el Antiguo Testamento, es pura gracia, hermanos. Pura gracia en verdad. Y si no te arrepientes, seguro morirás, como todos aquellos que no lo hagan. Es como dice ahí en Filipenses 2, o te doblas o te doblas, o bien para vida eterna o para condenación. Porque en el nombre de Jesús, ¿qué dice? Los que están en ¿dónde? En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Los ángeles en el cielo, los hombres que habitan la tierra y los muertos que están debajo de la tierra. Si no creyeron, Dios los va a levantar y antes de ser condenados, sentenciados. Así es que urge que te arrepientas. En ámbar, en rojo, tu salida de emergencia, tu única salida, Cristo Jesús. Bien, aquí cerramos entonces la muerte de los Galileos, que es un llamado al arrepentimiento. Ahora veamos un acontecimiento más. Mueren 18 en Siloé. Segundo punto. Verso número 4. Lean ahí conmigo. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Vean que las dos, el énfasis de estas dos catástrofes, ¿cuál es? La esencia, ¿cuál es? El arrepentimiento. Entonces, esta otra tragedia tenía que ver con un derrumbe de la torre de Siloé, que causó la muerte de 18 personas. Se ha sugerido, ojo, no que así sea, se ha sugerido que estos 18 eran hombres que habían aceptado trabajar para Pilato en un acueducto de mucho riesgo. Y bueno, era parte del templo de los dioses de ahí de este gobernador. Y las personas que trabajaban ahí, se dice que el dinero que ganaban pertenecía a sus dioses y tenían que devolvérselo. O de lo contrario, estarían robando a sus dioses. Así es que las personas afuera, se corría la voz de que las torres les cayeron encima por haberse prestado a hacer un trabajo que sus dioses no aprobaban. No se sabe mucho acerca de esto, de este accidente. Lo que sí, Siloé era un estanque cerca de la muralla al sudeste de Jerusalén. La torre era parte de la muralla antigua que aparentemente se desplomó matando a 18 personas. El extremo que aquí el Señor enfatiza es que esta catástrofe no debía ser interpretada como un juicio especial por una maldad grave como en el caso anterior. Y nuevamente el Señor Jesús corrige este mal pensamiento y advierte a sus oyentes a que estos accidentes pueden ocasionar su propia muerte de ellos mismos, a quienes el Señor está hablando como su primera audiencia. Si no se arrepienten, es como si el Señor Jesús les dijera: quizás no seas asesinado como los galileos por un gobernador como Pilato, o quizás no seas aplastado por unas torres como estos que murieron, estos 18. El Señor Jesús emplea acontecimientos públicos en estos dos incidentes para enseñar
precisas lecciones espirituales. Y la moraleja es clara. La muerte de los Galileos y de los 18 no es otra cosa, sino que si no se arrepentían estos hombres que estaban platicando, dialogando con el Señor Jesús, van a ser destruidos igual que ellos. Es lo que debemos pensar, aunque pues la ciencia o el noticiero se destruyen las costas, las olas, el mar impacta y barre con todo, destruye todo, y por no decir el creador, dicen la fuerza de la naturaleza. ¿Cuál fuerza de la naturaleza? Es Dios quien tiene control en su soberanía de todas las cosas. Él calma los vientos, calma los mares, expulsa demonios, caen a sus pies. Es Dios al control de todo. Entonces, el Señor Jesús aquí advierte que no culpen a los que mueren de nada, y menos que los tengan como grandes pecadores culpables. Y les vuelve a reiterar, vean ahí en el versículo 5, os digo, no, les aclara nuevamente. Era como una costumbre pensar eso. Dice, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En parte, igual, según estudiosos, se estaba exhibiendo aquí el mal comportamiento del pueblo de Israel. En parte el arrepentimiento de Israel tenía que ver con su celo revolucionario que les hacía cometer violencia nacionalista. Ese Israel no era el Israel que el Señor quería. De modo que debían cambiar los judíos. Acuérdense que Judas, el traidor, él esperaba un buen puesto, digamos, cuando el Señor Jesús, según él, subiera como gobernador en el gabinete, digamos. Judas pretendía tener un lugar especial donde pudiera ganar dinero, era ambicioso. O sea, había ahí esta influencia judía de que el Salvador vendría a derrocar el gobierno, a pisotear, a destruir todos aquellos que se oponían al pueblo judío. Entonces también es un llamado, va por ahí también, a que debían cambiar ese modo de pensar. Pero viene el Señor Jesús, nace en un pesebre y se deja golpear, se deja maltratar. ¿Dónde está nuestro rey, no? Que finalmente Judas le traiciona por unas monedas de plata y ha de haber dicho, bueno, como no va a haber nada aquí, pues aunque sean unas monedas. Así es que este arrepentimiento del versículo 5 nos habla de una acción inmediata y urgente. La repetición de la advertencia es enfática, enfatiza un sentido de urgencia. Digo, esto era para aquellos hombres en aquellos tiempos. Lo mismo es para nosotros, ¿no, hermanos? Urge el arrepentimiento. De uno de mis cuñados entró a un empleo. Él nunca había trabajado en una empresa ni salido a trabajar, siempre tienen comercios, toda la familia, y trabajan ahí. Y se casó y pues decidió irse a una empresa. Llegó ahí a cárcel de mujeres, y se estaba esperando ya su camión para irse a la casa. De pronto pasa, creo que todavía existía el Sutaur, esa
los carros, todos recuerdan, ¿no? De aquellos tiempos. Y pasa uno, estaba ahí parado junto a la carretera, pasa y se lo lleva, lo mata ahí. Así de pronto. O sea, debes asegurar tu salvación. Debes estar seguro si en realidad te has arrepentido. Urge. El mismo Señor nos manda. Ahí en Hechos 17:30 dice que Él manda a todos los hombres que se arrepientan. Ese es un imperativo. No es opcional, como decíamos en la presentación del 12, el miércoles. La palabra de Dios se debe presentar siempre con autoridad, no dando opciones. Puedes continuar en tu pecado. Si quieres, arrepiéntete. Si no lo hagas. Continúa en tu pecado. Eso no es así. El reino de los cielos en los tiempos del Señor Jesús, Él lo estaba inaugurando, Él lo estaba anunciando, estaba a la puerta. Dice, y si no se arrepienten, de lo contrario, todos morirán eternamente. Si no creemos en el Señor Jesús, todos morirán, todos serán destruidos. En eso debemos pensar cuando ocurre algo en nuestra sociedad. Juan 8:24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Siempre la palabra creer tiene que ver con arrepentimiento. Es probable que las personas que rodeaban al Señor Jesús y que platicaban acerca de estos incidentes buscaban como siempre la polémica, porque se acercaban para criticarle, para comer, para ser curados. Muy pocos lo seguían de corazón, ¿no es así? Muy pocos lo seguían de corazón. Aquí puede surgir la pregunta, ¿tú por qué estás aquí? Espero que sea de corazón. Así es que, entonces, el Señor Jesús les dirige al aspecto práctico del asunto del arrepentimiento. Es como si el Señor hubiera dicho, estos hombres no son ejemplo de venganza divina como ustedes suponen. No es así. Más bien, gracias a Dios a que viven. Y el Señor no nos ha destruido. No les ha destruido porque espera que vengamos arrepentidos a sus pies. Pero antes de cerrar, quise apartar unos minutos y veamos un poco acerca del arrepentimiento. ¿En qué consiste el arrepentimiento? Segunda de Corintios 7:9. Vayan ahí, por favor. Segunda de Corintios 7:9. ¿Listos? Dice así, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por vuestra parte. Vean el versículo número 10. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por vuestra parte. Entonces, Pablo se goza de que los corintios hayan sido contristados o hayan sido entristecidos en su alma, no en su carne. Vamos a analizar esto. Bueno, primeramente, hay dos palabras
La primera, existe el verdadero arrepentimiento. Y digamos, el otro, podemos llamarlos avergonzamiento, nada más. Que se puede confundir, ¿no? Cuando una persona le caes en algún mal que está haciendo, quizás agache el rostro, los ojos y se avergüence. Solamente porque al mes, a los 15 días, nuevamente lo está haciendo. ¿Eso es señal de qué? De que solo se avergonzó por el momento. ¿Sí? No hubo un auténtico arrepentimiento. Entonces, en primer lugar, veamos eso. ¿En qué consiste? Cuando una persona se aburre, se deprime, se siente mal, se siente triste, eso por su pecado en la carne es solo eso. Eso es un reflejo de solo remordimiento o avergonzamiento, como dije. Remordimiento nada más. Ser contristado en la carne es como cuando el mundo, las personas son entristecidas. ¿No han conocido parejas, casados y novios, ¿no? Que se enojan y buscan a sus amigos y ¿a dónde van? Pues, a tomar, ¿no? ¿Para qué, según ellos? Para olvidarse de sus penas. Oh, qué salida tan... Ven cómo ocurren las cosas. Están entristecidas y obviamente buscan una salida como mundana. De modo que el consuelo de un avergonzamiento es algo mundano, no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Son dos cosas distintas. Personas que se refugian en la bebida, en las drogas, o que se sienten solos y buscan a sus amigos para consolarse de su soledad y así borrar sus penas. Esas tristezas carnales, como ven, solo se solucionan con cosas carnales que el mismo mundo ofrece. Eso es, digamos, nada más un avergonzamiento, no es en realidad un arrepentimiento. Debemos analizar. Ahora, un ejemplo de remordimiento en la Biblia: Judas el traidor. Sintió remordimiento de su acto de traición hacia el Señor Jesús, pero no se arrepintió. ¿Cómo sabemos eso? ¿Se suicidó? Eso no es indicio de arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, así que el remordimiento es una cosa. Pero cuando un verdadero creyente es contristado en lo más profundo de su alma por el Señor, este es un reflejo de un verdadero arrepentimiento, mis hermanos. El dolor en el corazón, en el alma. Como verdaderos creyentes, solo la gracia y el perdón del Señor lo pueden sanar y no acude a remedios mundanos. Como líderes, ¿cuántas veces lloramos, oramos por las ovejas, las visitamos, las animamos? Pero ¿quién nos da la fortaleza y quién nos da el consuelo? Viene del cielo. Es el Señor. Como podemos ver entonces, hay una grande diferencia entre ser entristecidos por la carne y ser entristecidos en el alma conforme a la voluntad de Dios. El remordimiento nunca debe confundirse entonces con el verdadero arrepentimiento. Es más, una persona que anda en su carne, un creyente que se dice creyente y que anda en su carne, cuando es exhortado o cuando le llama la atención,
¿qué hace? ¿Cómo reacciona? Se enoja y hasta se ofende. Pues, ¿quién es este para que me venga? Se molesta, les ofenden las cosas. Cuando un verdadero creyente es disciplinado, se le llama la atención, agradece, hermanos. ¿Cierto o no? Hermano, gracias. Perdóname, mira, no lo había entendido. Estoy mal. Y un favor, bueno, yo así lo hago en ocasiones. Hace años un hermano me dice, ¿sabes? Quiero un consejo. Le digo así, ya le expliqué. Dice, ¿de verdad quieres un consejo? Digo, sí. Estás mal. Y me dolió. Me dolió. Entonces le digo, llorando, y le digo, hermano, gracias. Entiendo que me amas. ¿Sí? Entonces, dos cosas distintas. El verdadero creyente, entonces, cuando es corregido, se entristece, le duele el haber pecado contra el Señor principalmente. Siente tristeza por haber ofendido al Señor, tanto que ahora se aleja del pecado, da la vuelta, ya ni siquiera quiere acordarse de esa ofensa que hizo a Dios. Aparte de que el verdadero arrepentimiento es un don de Dios. Es un don de Dios como la gracia. De modo que nadie puede arrepentirse si el Señor no lo permite. Sí, misericordia, gracia bendita del Señor. Nadie puede creer en Jesucristo sin estar arrepentido, ¿cierto o no? Y a veces digo en mis predicaciones, creo que pueden tomar estas palabras también. Si nunca has llorado por tus pecados, dudo que seas salvo. Porque cuando te das cuenta de la dimensión de nuestros males, de tus males aún como creyente, mira, hermano, no queda otra más que caer de rodillas y decirle, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque no me has matado. Entonces, remordimiento es una cosa y el arrepentimiento es otra cosa. Espero haber sido claro en esto. Y el verdadero arrepentimiento entonces produce verdaderos cambios, hermanos, en la vida del creyente. Así es que le duele. Y es tan intenso que ya no lo vuelve a hacer. Aparte de que anda siempre, cuando andan en pecados, andan insatisfechos, ¿cierto o no? Como inquietos ahí, algo anda mal, ¿no? Entonces, se arrepiente, aborrece el pecado porque sabe que Dios aborrece ese pecado que él practica. No puede haber cristianos que practican el pecado que Dios aborrece. Obvio, no estoy diciendo que no pequemos. Todos somos pecadores, vivimos en tierra de pecadores. Pero yo creo que la reincidencia en el pecado es evidencia de un corazón no regenerado. O sea, el estarlo haciendo continuamente y el mismo pecado es señal de que no has creído. O sea, pecamos, digo, de pronto por ahí sucede un percance, alzas la voz, digo, señora, perdóname, ya andas todo el día, ¿no? Pidiéndole al Señor perdón, pero ya no vuelves a ese pecado, te sorprende por otro lado y somos débiles, hermanos, no hablo de perfección, pero sí enfrentamos una lucha y nos oponemos a ese pecado.
al deleite y a la práctica del pecado. Dice no solo quienes los hacen, sino todos aquellos que se deleitan en el pecado. Entonces nos oponemos a eso. Por otro lado, el verdadero arrepentimiento, ojo con esto también, tiene el propósito de alejarnos del camino del pecado. Y también tiene el propósito de acercarnos a la fuente de la gracia del Señor. ¿No? El que siente remordimiento como que se apacigua él mismo, ¿no? Todos pecan, tú continúan. O sea, le hace caso a sus deducciones, ¿no? En lugar de que vea la palabra de Dios, que dice la palabra de Dios. Entonces es maravilloso el verdadero arrepentimiento, genuino arrepentimiento te orilla a que te acerques a la gracia del Señor. El verdadero arrepentimiento es visible y es dado por gracia. ¿Cuántas veces no le fallamos al Señor? Todo creyente, yo creo, todo verdadero creyente en algún momento ha experimentado ese dolor y dices, ¿por qué lo hice? Hace poco fue nuestro aniversario, también tiene un mes casi. Y pasé a dar gracias por la participación de todos los hermanos. Y solo por no mencionar el nombre de un hermano, ya se alejó. Tú dices, caray, pero pues si estamos hombro con hombro luchando, digo, perdóname, soy hombre, tengo fallas, tengo errores. Muchas veces lo que ocurre en esos casos es que ya tienen anidado en su corazón, solo están esperando un motivo, la oportunidad, el momento. ¿Sí? No, así es que no culpemos a los demás. Es algo que va creciendo en el corazón de cada uno. O sea, que ni la muerte de los Galileos, ni la muerte de los 18 en Siloé, fue por grandes pecados que ellos hayan cometido. Más bien es un llamado a que te arrepientas y Señor. O de lo contrario, si no lo haces, morirás. Como tanta gente